Buenos días, vamos a prender la cámara, por favor. Buenos días, la cámara, prendamos, por favor. Vamos a poner la palabra presente y algún voluntario o voluntaria para la revisión del deber. Voluntario, voluntaria para lo del deber. Yo, Inge. Ya, compártenos, por favor. El tema de la consulta era acerca de Linku. Ya, Linku es el lenguaje, es el Language Integrated Query, un lenguaje de consultas integrado. Es un conjunto de extensiones integradas en el lenguaje C# que nos permite trabajar de manera más cómoda y rápida con las colecciones de datos, como si de una base de datos se tratase. Es decir, podemos llevar a cabo inserciones, selecciones y borrados, así como operaciones sobre sus elementos. Linku es el nombre de un conjunto de tecnologías basadas en la integración de capacidades de consulta directamente en el lenguaje C#. Tiene las siguientes operaciones, que es el select, que nos va a permitir hacer una selección sobre una colección de datos, ya sea seleccionándolos todos, una parte o transformándolos. Aquí tenemos un ejemplo. También tenemos el where, que nos permite seleccionar una colección de datos a partir de otra con otros objetos que cumplan las condiciones especificadas. Aquí tenemos que la nota sea mayor o igual que 5 de una lista que tenemos definida. El field last, que nos selecciona el primero o el último objeto de una colección de datos. Tenemos también el order by. Gracias a este método podemos ordenar la colección en base a un criterio. Tenemos también el sum, tenemos el max, el min, el average, que nos permite para sacar promedios, el all, el any. Aquí tenemos un ejemplo en donde combinamos varias de estas operaciones. Tenemos un where, un order by y un select. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que en este caso, en esta primera parte, que tenemos un arreglo de 3 personas, simplemente definimos una variable cantidad y mandamos a contar con el count y nos va a devolver que dice que hay 3 nombres en el arreglo. Eso mandamos a imprimir y nos da este resultado. Acá tenemos otro ejemplo que hacemos, buscamos un nombre del mismo arreglo
En este caso buscamos donde sea la palabra Juan y entonces nos va a devolver el resultado. Esa es mi consulta, Inge. Muy bien el trabajo. ¿Alguien más? Por favor, el compañero Giancarlos. ¿Sí? Presente el deber, ¿sí? Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, la consulta era acerca del INCU. El INCU es el nombre de un conjunto de tecnologías basadas en la integración de capacidades de consulta directamente en el lenguaje C#. Tradicionalmente, las consultas con datos se expresaban con cadena simple, sin comprobación de tipos en tiempo de compilación y compatibilidad. Con Intelligent Sense. Además, tendrá que aprender un lenguaje de consulta diferente para cada tipo de origen de datos. Por ejemplo, la base de datos SQL, documentos XML, varios servicios web y así sucesivamente. Con LINQ, una consulta es una construcción del lenguaje de primera clase como clases, métodos y eventos. Escribe consultas en colecciones de eventos fuertemente tipadas con palabras clave del lenguaje y operadores familiares. La familia de tecnologías del INCU proporciona una experiencia de consulta coherente para objetos, base de datos relacionadas, como del INCU a SQL y XML. Partes de una consulta del INCU. Obtener la fuente de datos, crear consulta y ejecuta la consulta. La arquitectura. Estos son los siguientes operadores de consulta estándar. El select, el where, el select main, zoom, min, max, aggregate, join, y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos una clase como esta. La clase es alumno que aparte de esto, de la base tenemos una colección de alumnos como esta, donde se ingresa ya, ahora vemos un ejemplo a base de las consultas. Por ejemplo, el select nos va a permitir hacer una selección sobre la colección de datos, ya sea seleccionándolos todos, solo una parte transformándolos. Aquí podemos ver un ejemplo. El where nos permite seleccionar una colección a partir de otra con los objetos que cumplen las condiciones especificadas. El first last. Esta extensión nos va a permitir obtener respectivamente el primer y el último objeto de la colección. Esto es especialmente útil si la colección está ordenada. El order by. Gracias a este método vamos a poder ordenar la colección en base a un criterio de ordenación que la indicamos mediante una expresión lambda. Análogamente también existe el order by descendente, el cual va a ordenar la colección de una manera inversa según el criterio. El sum, como hemos visto más arriba, nos va a permitir sumar la colección, el max y el min. Gracias a esta extensión vamos a poder obtener los valores máximos y mínimos de la colección. El average, este método nos va a devolver la media aritmética de los valores numéricos de los elementos que indiquemos en la colección, el al y el en. Con este último operador vamos a poder comprobar si todo o alguno de los valores de la colección cumplen con el criterio que le indiquemos. Esa es mi consulta. Muy bien. Igual muy bien. Sí. Bueno, no hay problema del compañero Freddy Chávez, no hay problema, sí, no hay inconveniente. ¿Ya? Lo que me pide por chat no hay problema. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más nos puede ayudar con el deber?
La compañera Elizabeth, ¿sí? Comparte. Comparta su pantalla. Ya, ahí estaría mi consulta. Empiezo con, ¿qué es el INCU? Bueno, pues es un lenguaje integrado para el QWERTY. Son conjuntos de herramientas también de Microsoft para realizar todo este tipo de consultas como fuentes, objetos, XMLS, bases de datos y etcétera. El INCU nace del Framework 3.5 y pronto coge una gran aceptación en el mundo de .NET. Como podemos ver aquí, el INCU en C#, vemos una sintaxis, como decían mis compañeros, que también se parece a base de datos. Como podemos ver aquí, el var, la lista, igual a from, y el select, que estamos utilizando normalmente. Podemos ver aquí la sintaxis en el .NET y los operadores de Lambda también. Podemos ver aquí un ejemplo con un listado igual con el order by y podemos ver aquí la consulta que estaríamos haciendo con el where. Y por último, un ejemplo general, ¿no? En donde sacamos los números menores de acuerdo a un rango que define el propio usuario. Como podemos ver aquí, presionamos y nos aparece el resultado total con la ejecución. Y te podemos ver las fuentes también de archivos en XML, la funcionalidad y los conectores que estamos realizando en mi comentario. Bueno, y la bibliografía. Bueno, interesante, ¿sí? Bueno, vamos a empezar también ahora con un taller. Y vamos a hacer un taller acerca de... Espérame un ratito. Los store procedure en LINQ. ¿Sí? Store procedure en LINQ. Mínimo 12 diapositivas. ¿Sí? Tenemos unos 20 minutos. Store procedure en LINQ.
Muy bien. Tengo que... No tienes que hacer. Lo digo en serio. La verdad, siempre sentí como una especie como de celos hacia ti. De sentir que estabas tan cerca de Sofía, que la conocí mucho mejor que yo. Hay inseguridades. Pero también sé cuántos se quieren los dos. Y me gustaría que también pudiéramos ser padres. De acuerdo. Santi, güey, ¿qué te pasa? Voy por agua. Cabrón, al final balance, no hay otra. Tienes razón, cabrón. Pero no quieres estar de acuerdo. No, yo tampoco. No. Johnny, voy a aplicar un badum en Spears. Qué bonito quedó todo. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengas sorpresa. Bueno, yo mañana llego temprano, así que... ¿Hola? ¿Algo? ¿No sé? Gracias. ¿Qué es esto? Son 2 tequilas derechos. Me gusta. Y bueno, me vas a contar de lo de tus negocios. Digas, pues, Sí, Matías es mi socio en un negocio. Hablando de un cliente, dame un segundo. ¿Qué pasó, Alan? Estoy un poco ocupado, pero lo que necesitas. No. Quería ver si podías venir por cerca a mi casa, güey. Lo veo muy mal. ¿Qué? ¿Mande qué le digo? Estábamos chupando tranquilos, todos nos metimos una pastilla, pero está raro, güey. Lo veo muy mal. No creo que esto sea normal. Está necio que ya se quiere ir en su coche. No, güey. Voy para allá, estoy a 10. Por favor, no digas que se vaya hasta que yo llegue. Sí, claro, güey. Aquí te veo. Perdón, la emergencia. ¿Dónde está la conversación? Necesito un llaves. Santiago, espérate, güey. Pablo, ya viene por ti. Te vas con él. Necesito un llaves. 10
silencito, ya. Tranquilo. Santiago, no mames, güey. Perdóname. Escuché tu mensaje de voz hoy en la mañana. Cosas está pasando en la casa. Un celular, pero les estoy llamando y dejando mensajes y nada. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, hija. Lo siento, intento de nuevo. A ver. Gracias. El millonario del cual las víctimas exigen respuestas a las autoridades. Empresarios y abogados reconocidos. De Lázaro Caballero. ¿Hola? No, caballero.
fideicomiso de tu abuelo? ¿Para qué puedo hacer? Nada. ¿Crees que te vayas a casar? Diego me ama toda. ¿Qué vas a querer de cumpleaños, Fabi? Por andar muchos años. Sí. Buenos días. Sigue aquí. Le van a regalar a Pablo. Nada, no te la enseñar. No me gusta la toronja. ¿Señora o qué? Te la comes porque es lo único que hay. En medio no lo estamos pagando, así que no tienes derecho a hacer ninguna de tus emblemáticas caras. ¿Tú crees que yo quiero vivir así? Si yo quiero vivir así. Un dolor de mierda. Mi hermano partirse la madre por mantener una fachada para hacerme sentir bien. Llegas tarde. Cabrón, no sabía que tenías prisa. A mí me da muchísimo gusto verte aquí. Después de que tu papá estafó mi club, yo pensé que ya no te iban a dejar entrar. Solo me enojé. Qué gusto me da, la verdad. No porque tu papá esté encerrado en la cárcel, tú tienes que quedarte encerrado en tu casa, güey. ¿No? Qué pedido. Right. Voy a necesitar otros dulcecitos para el sábado, ¿eh? No, güey. ¿Cómo que no, cabrón? Este es el último que te doy. Es que ya hemos dejado atrás el tema de tu amor lo supero, ¿no? Se acabó, cabrón. Me retiro del negocio. Sí, tú. Así que tú eres la nueva. Un gusto que te incorpores a la oficina, Sofía. Me cuentan recursos humanos que estudiaste marketing, que estuviste trabajando los últimos 6 meses en unas visitas. Sí, soy súper fan de la revista. Estoy emocionada de ver qué puedo contribuir. Leí lo que hiciste para la entrevista y honestamente considero que tienes una voz muy interesante. El primer artículo es libre, así es que espero que hagas algo que te guste mucho. Entonces, Matías, la chavo. Extrañar el dinero extra, todos. Tenemos proveedores, ¿no? Se acabó. Pienso que esto fue de los mejores meses. Ya sé, pero oficialmente hoy es el último día. Órale. Sí, pinche día increíble. Pensé que nunca iba a pasar. ¿Sabes dónde está Lorena? No sabes. ¿Qué? Si te dejo, me mata. No. Eso. Si quieres, te doy mi parte. Mira, puedo decir es que ella es la nueva gran entrepreneur de la escuela. Dios, chinga tu madre. Buenos días. Tengo que entregar un proyecto el viernes. La semana pasada apenas un examen. ¿Me vas a vender o no? Ay, you're a lifesaver. Por eso, güey. Homies. Es que me tengo una chévere al rato para que me cuenten unas cosillas. No, muchas gracias. No, es opcional. Les voy al rato en el restaurante. Contenía en su comer jóvenes. ¿Cómo qué? Pues,
No te preocupes. Si no me contestan en 3 semanas, ya tienen la No. Es que no soy silenciado. No, justo porque lo sé. Mi hermano tuvo un accidente. Y apenas hace 3 días salió del hospital. Pero hagamos una cosa mejor. Que me cuentes en la cena. Hoy es mi cumpleaños. Bueno, así te puedo llevar un regalo. Una sorpresa. Ay, feliz cumpleaños. Oye, bueno, mi dirección. No. Ya sé que van a ser 10 minutos. Suba, perdóname. Sí, pero es que se dan cuenta que te dejo pasar como perder mi trabajo. Bueno, ya te dije que cualquier cosa digas que soy invitado, no digas. No te quiero dejar pasar ni siquiera invitado. Ok, ya me voy. ¿Sabes qué? Mejor vete. Suba. Que después te lo voy a pagar todo completo. ¿Cuándo? No sé, mañana pasado. ¿Cómo sé? Te juro, es que es de nuevo. Te esperando para ir a comer con mi suegra. ¿Me puedes comer? Con esto, como estamos escondiendo, como que tengas que ir a ver a ese güey. No, es como que llevemos un siglo, tranqui. Llevamos un mes haciendo esto. ¿Qué sigue? El dramaje, ¿no? Mismo vamos a... Déjame. Yo ya te dije que te amo y que quiero hacer las cosas bien. No es como que sea mi novio. Es mi esposo. Firmamos un contrato. No es tan sencillo. Pero no lo amas. Paciencia, no sé qué voy a hacer. No, más que yo tengo una vida. Y no... Yo también, y quiero compartírtela. Yo sé que no quieres estar conmigo, pues, por mi trabajo. No es eso. No, espera. Deja terminar. Ya no voy a vender drogas. Sí, yo sé que lo de Club se acabó y pero tu trabajo siempre ha sido ese. No. Un bar. Sí, ya, pues para eso quería dinero, para tener mi propio espacio. Están las luces, el equipo y todo. Quiero hacerlo bien, chido, quiero hacerlo bien. Si se puede, contigo. ¿Por café llénalo? No, gracias. Se acabó el tiempo. ¿Te veo en la próxima sesión? Gracias, doctor. Impresionante, la verdad. Pero no creo que sea buena idea que siga vendiendo. ¿Qué es eso? Pusieron cámaras en mi escuela. Y ya me mandaron llamar a la oficina del director. ¿Y qué les dijiste? Pues que ella me debía dinero desde antes y que
Yo le doy una pastilla para los cólicos. Bueno, te lo sacaste de encima entonces, ¿no? Ay, pues sí, pero Te recuerdo que ni tu papá te pudo sacar de la rehabilitación, ¿eh? Esa me la debes a mí. ¿qué te pasa? Perdón. Necesito vender todo esto. Si yo logro vender esto, ya se acabó. ¿Es mucho? Ay, cabrón. Te dije que necesitaba Lorena. No entiendo, ¿quién te está haciendo vender todo esto? Cuando mi mamá se enfermó, yo tuve que pedir dinero prestado para salir de la funeraria. Me lo dado con un cuate. Ni siquiera sé si es peligroso. ¿Por qué no hablamos con mi papá? No, Él podría. no, es que si lo atrapan y él dice que nosotros tenemos un trato, yo podría ir preso. Y todo para que mi mamá muriera en las pocas semanas. ¿Tengo tu mamá se murió cuando eras chiquito? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Es muy complicado. Es complicado, Lorena, es complejo. Muy complejo. Pablo, ¿escuchaste algo de lo que te dije? Conversación de fondos. Vamos a arreglar, solo que de momento todo lo que tocó tu padre está congelado. Él tenía acceso a la cuenta y es ahí a donde desvió los 80 millones de pesos. ¿Tienes algún familiar que te ayude? ¿Tu mamá? Oficialmente no tengo nadie. Ella es un zombie. Es algo así, su cara está por todos lados, nadie quiere que relacione contigo ni por ahí. Y no creo que nadie que lo haya vivido pueda entender. Ya es tan dramático. Tú estudias economía y a lo mejor vas a poder administrar bien tus bienes. Sí. Administrarlo nada, ¿no? El mi abuelo era la única esperanza para pagarlo todo. Sé que no es el momento más adecuado, pero no te había contado. Yo voy a respirar. Adivinar al Monopoly. Tienes que tener una actitud positiva. Bueno. ¿Bien? ¿Dice ok? No se tiene para ganar. ¿Qué está pasando? Estamos embargando. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Les pidió dos chéves, siéntense. ¿Chéves? Ah, cervezas. ¿No queda comida? ¿Cómo? Vamos a chupar con mi hermano. A ver, Nicolás, tu hija está tomando el palo, ¿sí? Si tienen hambre, pueden comer. Tienen algo mejor que hacer, es algo mejor, chico. Pues la verdad, fíjate que nos estamos tomando un año sabático antes de la maestría, entonces estamos free. Ok, mira, nadie te está juzgando, ¿eh? No me envían el mío. Solamente quiero platicar con ustedes. Esto de la cerveza es pues el pretexto para que se les rompa la hambre. Cero, pero cero. Me interesa tratar otra vez contigo, ¿estás? Sí. Siéntate, por favor. ¿Cómo ves? ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal que si ya sabes cómo sepa que me estás chingando? Deja de estar lejos con mi voz antigua. Solamente porque se me antojó un drink, ¿eh? Bueno, ¿de qué quieres hablar? Quiero saber cómo opera para yo poder mejorar mi servicio. Tómala como una encuesta de servicio. No quiero que me compres solamente por lo que me... Oye, niña, nosotros no te tenemos dinero, no te confundas. Pero por el momento es nuestra única opción. ¿Cómo? ¿Qué hablas? Pablo nos dijo hoy que se retiraba del negocio. Así que por las próximas 24 horas es nuestra única opción. En lo que encontramos a alguien más normal como tú. Lo que sí va a ser una súper tragedia perder es el home service. ¿Service? Me lo llevó directito Julia a mi cuarto, no me tenía ni que fucking parar. ¿Quién es Julia?
Pablo tiene un deal con la gente de servicio. Entonces ellos nos lo llevaban a la casa, como room service, pero a domicilio, ¿sí me entienden? Muchachos, pues salud por esta bonita amistad tan productiva. Pues saludos. Salud, cuéntenme más. Papitos. ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, güey, qué milagro. Vais enterrándolo, Pablo. ¿Qué es Pablo? De camino, y enfrente de su casa había un chingo de drogas, güey, se han llevado todos sus coches. No mames. Lo embargaron al gato. Güey, qué trip, ¿no? Güey, perdón, los dejo, que mi vieja me mata si la dejo comiendo sola. Una disculpa, pero bueno, los guardas son muy populares. ¡Hey! Hello, siéntate. Dice Poli que te invita a comer. Ah. Bueno, mami, lo que le pasó con ella. La corre el director porque la cachó comprando a la Lorena. ¿Comprando a qué? Oigan, perdón, por favor, hacer, me tengo que ir, tengo una cita con mi compromiso. Vale. Yo no te pregunto las cosas por las buenas una vez. Bueno, como que se están haciendo un favor. Si me dicen, pueden encontrar todo lo que necesitan en una sola proveedora. ¿Por qué no pagaste las multas, carajo? Porque no tengo dinero, Cecilia. Porque no tengo ni un puto peso. Porque tuve que elegir entre pagarle el hospital más caro de México a mi hermano, pagarte a ti o pagar las multas. Honestamente, también tuve que elegir entre comprar comida. ¿Alguna pregunta? ¿Ya termina? Mis ahorros hicieron nada, ¿sabes? Ya no sabía lo que cuestan las cosas. Todavía, hija. ¿Todavía no? Oh, no, Inge. Ya, esperemos unos 10 minutos más, por favor. ¿Sí?
Inge, disculpe, no hay cómo subir la actividad en clase. Bueno, el compañero Freddy Chávez, con el conveniente que me comentó, él es el único que puede, ya que me escriba al WhatsApp, ahí podemos conversar y acerca de esta tarea, no hay problema, ¿sí? Ya sé que es un inconveniente de fuerza mayor, sí, no hay problema, ¿sí? ¿Cómo les va con el taller? Bien, Inge, no hay cómo subir la actividad en clase. Ya voy a ahorita a revisar. Gracias.
Por favor, ahí revisemos. Listo, Inge. No actualicen, por favor. Dice actividad 1S13. ¿Sí? Sí, Inge, ya está. Muchas gracias.
Bueno, vamos a seguir, por favor. Voy a compartir la pantalla para ver esta parte. Semana 13. Bueno, ¿qué se trata la semana 13? Se llama Operaciones LINQ. Los objetivos de esta semana como tal, primeramente, es adquirir conceptos básicos relacionados con .NET, específicamente con LINQ. Características básicas de LINQ. Reconocer las características de .NET o de LINQ, conocer la historia de .NET, en este caso lo de LINQ. La frase motivacional, sin ofertas del pasado, ¿con qué manos agarras del futuro? ¿Qué más les puedo decir ahí? Empezando con el objetivo general de LINQ, es conocer qué es y qué utilidades tiene. La sintaxis, las facilidades que presenta, las ventajas y las desventajas hacia el SQL común. LINQ significa Language Integrate Query. La metodología es aprender haciendo o haciendo aprendiendo. ¿Sí? En sí, con esta metodología, tú construyes tu aprendizaje y tu conocimiento. Dentro de los contenidos, tenemos una versión general de LINQ, el LINQ y SQL, el mapping de SQL LINQ y las desventajas. Cabe mencionar que LINQ, al ser una librería de .NET, tiene funciones propias. Y esto de funciones propias implica que vas a poder hacer consultas, vas a poder hacer lo que es el CRUD como tal, hasta los procedures, con excepción de los triggers. Lo único que no puede ser con LINQ son los triggers. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Cabe mencionar que LINQ surge con el .NET Framework 3.5. ¿Ya? Nace en el .NET Framework 3.5. ¿Por qué? Porque ha sido, en ese tiempo se demostró que ya era un poco obsoleto el lado .NET. Ya teníamos que tener estructuras que sean mucho más estables a nivel de conexión de base de datos, a nivel de accesos, los cuales eran en ese entonces un poco inestables. ¿A qué me refiero? Se desconectaba la conexión, no había una actualización directa, no había también lo que he mencionado, una estructura un poco más eficiente a nivel de base de datos, y surge LINQ. ¿Qué más podemos hacer aquí? Nosotros esta librería, esta funcionalidad llama al system.data.linq. ¿Qué más te puedo decir? Tenemos 3 puntos importantes aquí que son las consultas integradas en el lenguaje, el mapping y la persistencia. En las consultas integradas en el lenguaje, la sintaxis es muy similar. Considera que son funciones del mismo .NET al llamar esta librería. ¿Qué más en el mapping? Tenemos una correspondencia de los términos que se usan ya usando LINQ. Considera que en LINQ ya es como que tuvieras una base de datos orientada netamente a objetos. En lo que es persistencia, que automáticamente se controla los cambios de la base. Es decir, no vas a tener que abrir tú alguna ventana de administración para controlar los cambios. Automáticamente el LINQ controla estos cambios. ¿Qué más tenemos? El mapping. Es decir, en SQL, ¿cómo se llama? En LINQ, si se llama base de datos en SQL, en LINQ se llama contexto de datos. Si en SQL se llama tabla, en LINQ se llamará clase.
Si en SQL se llama vista, en LINQ se llamará también clase. La columna se llama campo, la relación se llama campo, procedimiento almacenado se llama métodos. Cabe mencionar que aquí en el LINQ como tal, esto es efectivo siempre y cuando no se use una gran cantidad de datos. Para las personas que tal vez trabajan en bancos, son database administrator en bancos, son, digamos, ya es una carga ya mucho más alta sobre los millones de registros. Ya no es tan óptimo manejar limpio, porque considera que ese puente que se genera con el aplicativo, ¿qué hace ese puente? Genera un proceso más en lo que es tiempo de respuesta. Y esto se evidencia a nivel de conexión y transaccionalidad. Considera que los bancos tienen rutinas de transacciones. Muchas veces en las noches, lo que es la parte de servidores, se corren procedimientos, se corren funciones, y eso hacerlo a través de un LINQ prácticamente es desperdiciar las bondades que tenemos a nivel de base de datos. Por eso tiene sus limitantes. También otros limitantes que no te admite triggers. Ponte que tú tienes un trigger que te controla o te valida algún proceso en el dato de inserción. Un trigger de borrado. Ponte que el trigger de borrado lo que hace es hacerte el borrado lógico. ¿Ya? A lo que voy, que es efectivo hasta cierto punto. ¿Sí? Cuando ya se maneja ya procesos un poco más complejos, con más funciones, con más, o sea, datos, ya toca ya medir lo que son tiempos de respuesta y efectividad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No hay? ¿No? No, ingeniero. Bueno, No, esto es bueno considerarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces ha habido personas que aplican Inkio hasta en lo que son bases de datos de bancos. Saben decir, se me colgó, se me dañó. Es porque ya la estructura a nivel de registros y funcionalidad de campo ya no soporta, ¿sí? Bueno el fondo del compañero Vinicio de la Casa de Papel. Bueno, se ve bueno el fondo, sí. Sí, Gracias, Inge. se ve bien, o sea, se queda full bien, sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos. ¿Qué más tenemos? La arquitectura Linkio. Si ves que Linkio está sobre Adonet. ¿Sí le ven? Que está sobre Adonet. Aunque Adonet tiene injerencia en lo que es Linkio to Objects, Linkio to SQL, Linkio to... ¿Por qué está sobre Adonet? Porque en general la ventaja que tiene Linkio es que tú puedes usar cualquier base de datos, cualquier motor, y vas a usar la misma sintaxis. ¿Ya? Ya no te tocó aprender una sintaxis específica para, digamos, Oracle, crear procedimientos almacenados en Oracle, procedimientos almacenados en lo que es SQL, procedimientos almacenados en MySQL. Tiene una sintaxis general. Eso también es una ventaja. ¿Sí? Ya no te toca estar aprendiendo un montón de estructuras porque considera que el procedimiento almacenado en Oracle es muy diferente al de SQL Server, ¿o no? ¿Quién ha manejado Oracle? Yo, ingeniero, es más orientado a objetos más que a un modelo entidad-relación. Exactamente. ¿Sí? ¿Alguien que ha manejado SQL Server, procedimientos almacenados? yo dije, Ven si es diferente, si hay diferencia. Acá sería la ventaja que tú, todo esto, o sea, se lo puede hacer con una sintaxis única. ¿Ya? Esa sería una ventaja. Aunque como yo he recomendado, cuando se use ya estas facilidades, uno tiene que tener criterios ya establecidos. ¿A qué me refiero? Ya debiste haber manipulado, o sea, al menos ya alguna, es decir, al menos 2 o 3 motores de base de datos para comparar. Porque muchas veces cuando haces con la ayuda, en este caso, herramientas así como Linkio, nos permiten hacer esas cosas. Tú prácticamente, ¿qué te diré? Te acostumbras mucho a lo fácil. Y cuando ya te toca hacer prácticamente desde cero, ya no se puede hacer. ¿Sí? Es como que te dijeran, use React. Ya. Bueno, aprenda React.
aprende React, pero en React tiene otra estructura de lo que son llamamiento a funciones, llamamiento a estructuras, a elementos, ¿sí? Y ahí prácticamente se cambia lo que es el concepto de programación. Bueno, vamos a seguir. Preguntas. Bueno, aquí tenemos los que son los query tables. En sí son interfaces, como estructura de interfaces, que nos permiten de mejor forma llamar una optimización, darle una optimización al link. Prácticamente manejar interfaces, les comento que es un poco complejo. Esto sí hay que tener experiencia, lo que son los llamamientos. Bueno, aquí los operadores más comunes tenemos el select, select many, where, zoom, mig, max, average, aggregate, join, group by, order by y then by. Mira, aquí tenemos la estructura de una base de datos, ¿sí? Mira, si ves aquí, se transforma, esta parte se transforma como objetos, ¿sí? Lo que tú le cargas como link, mira, como objetos. Mira, ¿quién me puede ayudar leyendo esta parte, por favor? ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Ya, ingeniero. Sigue. Consulta select. Obtener aquellos productos de la categoría brebajes. En C# se declara el contexto de Norwin como DB, es un objeto nuevo de la clase data context. Se declara una variable var products es igual al from p en dbproducts, donde p.category.categoryName es igual a brebajes y seleccione p. En Visual Basic dimensiono el db como un nuevo data context de Norwin y dimensiono productos from p en db de productos where p category, categoría name es brebajes, seleccione p. Si ven lo fácil que es esta parte, prácticamente es hacer una referenciación al objeto DB. Colocar un tipo de dato var que en sí me va a hacer todo, me va a llevar todo y almacenarlo también en un P, ¿sí? Prácticamente tú estás creando un objeto de tipo P y también haciendo referencia a lo que es un var de productos. ¿Por qué se hace así? Porque estás encapsulando en un paquete todo lo que te viene. Preguntas. Bueno, ¿qué más tenemos en lo que es update? Mira, aquí se usa una función single que en sí nos ayuda a apuntar. Es decir, como que estamos diciendo que DCP yo quiero el product.name, ¿sí? Donde estamos diciendo que es igual a toy1, ¿sí? Y luego ahí estamos seteando una parte. Luego en la parte de product.uniprice estamos seteando la parte de price que sea 99 y que tenga al menos 5 unidades en stock. Y en vez de la función commit, estamos usando una que se llama submit change, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, Sigamos. ingeniero. Miren, eliminación. Hacemos primero un select. Mira, donde se compara que tenga la palabra toy. Aquí el rato que tú pongas punto va a haber funciones como contains, punto equals, que se van a poder utilizar aquí. ¿Ya? Y aquí lo que estamos poniendo que aquí en product se remueva todo lo que son los toy products. ¿Sí? Estamos mandándole como parámetro. Y luego para que se haga efecto el submit change. En ordenación se usa la palabra sending.
En lo que es agrupación, puedes usar lo que es group. Aquí ves el criterio, ¿sí? Aquí hay un campo en común que equivalente a los joins. No sé si te acuerdas que había las junturas de tabla en lo que es el SQL. Considera que todo lo que es base de datos, hay un estándar llamado el ANSI SQL. El ANSI SQL del año 99. ¿Sí? Ahí es donde se unificó todo lo que es el SQL básico de inserts, de lo que es updates, también los select, ¿sí? Por eso se responde esa parte. Mira las ventajas, en vez de tener un código tan complejo, aquí tenemos algo más simple. Perdón, se me pasó, perdón. Mira, en lo que es Query Tables, es verdad, aquí es un poco más complicado, solo que tiene la estructura similar a una interfaz. Y las desventajas. ¿Qué te puedo decir? Que aquí en las desventajas cuando no se hace optimizaciones, cuando hay tablas temporales, no te admite que crees tablas temporales. Y en la actualidad se usa mucho tablas temporales cuando se hace sistemas de chatbots, sistema de chats. ¿Por qué tablas temporales? Porque se va creando las tablas en función de las conversaciones existentes. Y también lo que mencionaba que no admite uso de triggers. Conclusiones, te permite en sí modelar a nivel de capa de datos. También que una vez definido nuestro modelo, podemos realizar consultas, inserciones, actualizaciones y borrados de forma fácil y eficiente. Preguntas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? No, ingeniero. O sea, como te indico, hay sus ventajas y desventajas de esta herramienta. ¿Qué más te puedo decir? Cuando se requiere optimización, ahí sí hay que tener un poco de atención, porque ahí puede ser el rendimiento mayor como se indicaba. ¿Por qué te comentaba eso? Porque considera que en la actualidad necesitamos optimizar. Optimizar procesos, que los equipos, el rendimiento de equipos sea el máximo. ¿Qué más te puedo decir? Tenemos muchas alternativas en lo que, como pueden ver, por este otro lado. Por otro lado, también como se comentaba por chat, la idea es que hagas una pequeña aplicación, ¿sí? Que sea innovadora en grupo. Y la ventaja es que te voy a ayudar a publicar, ¿sí? Yo creo que es un plus por ahí, para que tengas tu primera publicación. No te compliques mucho, ahorita más en el desarrollo del software. Ahorita el más del desarrollo es enfócate al ejemplo que te mandé como de artículo científico, no sé si lo viste, el paper, ¿sí? Enfócate más a cumplir la estructura. Ahorita más por ahí, para al menos veamos si es que nos va bien, que al menos los mejores trabajos tengan la oportunidad de publicarse. Yo asumiría lo que son las correcciones de publicación, ¿sí? Pero como yo voy a asumir a los mejores trabajos, ahí yo me incluiría dentro de la publicación, ¿sí? Porque considera que yo voy a hacer unos pequeños cambios a nivel científico, que hay un poco de redacción, cambio de, o sea, de lo que es un poco de redacción, de lo que son resultados, y ahí se les seleccionará los mejores trabajos para que sean publicados. Voy a tratar de averiguar, o sea, si es que las personas que hacen buenos trabajos tienen buenas notas, les exoneraría, ¿sí? Sí, así que esfuérzate, ¿sí? Si tienes buenas notas, tanto en el primer parcial como actualmente, y presentas un buen trabajo, y todavía tu trabajo está dentro de los para ser publicados, ¿sí? Te exoneraría, no hay problema, ¿sí? Darías igual el examen, pero la nota te iría de 10. Creo que es suficiente motivación para que puedas, o sea, hacer un trabajo de calidad. ¿Alguna pregunta? Y si, digamos, no te fue tan bien el primer parcial, pero tu proyecto es bueno, excelente y está dentro de la publicación,
ahí te pondría alguna bonificación a nivel de examen o a nivel de parcial, ¿sí? Creo que es suficiente motivación para que hagan un buen trabajo, ¿o no? Y es además es en grupo, ¿sí? Y considera que estoy asumiendo costos de publicación, lo que son cambios de publicación, así que no, tú solo tendrías que hacer el proyecto, nada más. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. ¿En dónde podemos revisar las publicaciones pasadas para evitar hacer, por decir, algún trabajo medio parecido? O sea, para ser totalmente novedoso. Sí, ¿qué te puedo decir? O sea, ahorita más es el título que tú le pongas, porque hay publicaciones que tienen cosas similares, cosas así, pero en realidad es más el título que tú le pongas y el enfoque. Cada quien tiene su propio criterio. Sí, sí me cachan por ese lado. Y cuando uno tiene su propio criterio y no copia en internet o hace auténtico, ahí va a ser diferente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Igual puede ser de cualquier tema, ¿no, ingeniero? Exactamente, pero que sea desarrollo de software, Ajá. que tenga lo que es C# y lo que indiqué, que tenga conexión a base de datos y gráficos estadísticos. ¿Sí? Puede ser un programa pequeñito, ¿ya? Considera que vas a hacer mínimo es en pareja, máximo en grupos de 3. ¿Sí? Puede hacer cualquier tema, pero la idea es que sea algo novedoso. O sea, ¿a qué me refiero? Tú puedes hacer, digamos, un sistema de registro de gimnasio. Ya, es algo que no es muy común. Un sistema de administración de una tienda, un sistema de ponte de venta de frutas o algún sistema, o sea, algo que se te ocurra que no hay, ¿ya? O si es que hay, mejorado, ¿me entienden? Pero en realidad que se vea que se ha puesto un plus, que se ha puesto algún esfuerzo, ¿ya? Eso sí, como se pidió ahí, yo necesito diagrama de clases, diagrama entidad-relación, ¿sí? Y la arquitectura, ¿a qué me refiero de la arquitectura? Que tú veas, digamos, bueno, este sistema se va a conectar directo con la base, este sistema va a conectarse con ADONet, con Entity Framework, ¿sí? El puente entre la base y la aplicación va a ser ADONet o Entity Framework, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si alguien quiere hacerlo individual, lo hace, no hay problema. La idea es que, o sea, fomentar primero la publicación, ¿sí? Otro, que tratemos de hacer una actividad que les va a dar un plus, ¿ya? Es muy difícil, o sea, en la actualidad, que tener esta ventaja de que puedas publicar, ¿sí? ¿Ya? Y ya tienes un plus y esto te sirve también, ponte que se publica tu trabajo, ya eso te sirve hasta a nivel profesional, es decir, bueno, yo publiqué, ¿sí? O ya tengo comienzo a tener ese hábito de realizar publicaciones, ¿verdad? Y si, digamos, el octavo nos vamos a ver también, y ponte que alguien me dice, oiga, quiero que me ayude en mi tesis, con todo gusto le ayudaré, pero ahí lo orientaremos a una revista de un poco de un impacto mayor, o sea, que tenga un Q2, Q3, así, algo ya más alto en publicaciones, ¿sí? ¿Alguna duda? Preguntas. Entonces vamos a quedar ahí. Que tengan un buen fin de semana. Si hay preguntas, por favor, como aclaré en el chat, identifícate quién eres, porque yo tengo muchos estudiantes. Y lastimosamente, o sea, a los que más participan son a los que más les identifico y a los presidentes de curso. Pero, o sea, si es que no te identifico, puede ser como en algunos casos yo he tenido, o sea, homónimos, es decir, puedo tener un Luis Pérez que está en cuarto nivel con un Luis Pérez que está en octavo, séptimo nivel, ¿sí? Por eso decía por chat que te identifiques, me digas de qué materia eres, de qué paralelo, porque muchas veces pasa eso que te digo. Tengo homónimos y ahí no sé quién es, ¿sí me entienden? ¿Sí? Bueno, entonces me despido, un excelente fin de semana. Cualquier duda me escribes. Y como digo, ya les he planteado cómo va a ser este último periodo final. Si te esfuerzas, te va a ir súper bien. ¿Sí? Puede ser hasta la oportunidad de exonerar. ¿Sí voy a exonerar? Sí, sí voy a exonerar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Inge, muchas gracias. Ya, que pasen bien, un excelente fin de semana. Y si alguien, digamos, del próximo semestre quiere colaborar en lo que va a ser la célula Microsoft,
con todo gusto me escribe. O en alguno de los proyectos innovadores me escribe con todo gusto y ahí nos ponernos de acuerdo, porque ya espero que el próximo semestre ya algo cambie con lo que hemos en este semestre asumido y afrontado la pandemia. ¿Sí? Bueno, me despido, un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias. Gracias, Gracias, ingeniero. ingeniero. Hasta luego.